Vamos a compartir. ¿Ven la diapositiva, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesora. Muy bien. Hoy día vamos a abordar, como les decía, el tema de nutrición, que corresponde a un conjunto de procesos fisiológicos mediante los cuales nosotros vamos a poder recepcionar, transformar y utilizar los alimentos o los nutrientes energéticos, diríamos, que van a ingresar con nuestros alimentos. Sabemos que de lo que crece en nuestra dieta, las sustancias que ingresan en nuestra dieta, algunas son categorizadas como nutrientes energéticos, otros son reguladores, constructores y otras son las grasas. Por supuesto, en nuestra pirámide nutricional que ven ahí a la izquierda, tenemos entonces que en la base requerimos una mayor cantidad de agua. Luego, el siguiente requisito de mayor cantidad sería el consumo de los energéticos, donde están principalmente los carbohidratos. Luego viene en menor cantidad los reguladores, que son principalmente las frutas y las verduras, que como son fuente importante de vitaminas y minerales, y ustedes ya en la clase anterior han visto que buena parte de ellos tienen la función de ser cofactores enzimáticos, es decir, van a tener la función de permitir la regulación de nuestro metabolismo. Entonces ahí están los reguladores, ¿no? Con esa denominación. Luego tenemos a los constructores, donde están principalmente las proteínas, y finalmente las grasas. En la parte inferior están viendo las necesidades energéticas que deben cubrir una persona adulta promedio, como también personas de menores edades. Destaquemos el caso de la persona adulta promedio. Como ven, nosotros tenemos que satisfacer entre 2.000 a 2.700 kilocalorías al día. Estas kilocalorías se van a proporcionar fundamentalmente del metabolismo de nuestras moléculas nutricionales energéticas, ¿no? Como son carbohidratos, grasas y proteínas. Los carbohidratos aportarán el 55% de las calorías, las grasas el 25% y las proteínas el 20%. Considerando que el total de calorías por día, vamos a redondear la idea y simplificarla, fueron 2.093 calorías, entonces el 55% de eso sería 1.151 calorías que deberían provenir de los carbohidratos, ¿no? Para el caso de las grasas, que cubrían el 25% de esas 2.093, aquí estamos poniendo un valor referencial, ¿no?, de este rango que habíamos dicho, serían 523 que deberían provenir de esas 2.500 de las grasas. Y de las proteínas, unas 419 calorías, ¿no? Ahora, considerando que la oxidación de un carbohidrato me proporciona de manera promedio 4 calorías por gramo, entonces son 288 gramos de carbohidratos al día que deberíamos consumir para satisfacer nuestras necesidades energéticas, ¿no? En el caso de grasas que nos proporcionan 9 calorías por gramo de grasa oxidada, entonces 58. Y para el caso de las proteínas que están por ahí con los carbohidratos, también 4,1, entonces 105 gramos de proteínas al día, ¿no? Que está el resumen de lo que acabamos de señalar. Empecemos hablando del proceso de digestión, porque cuando hablamos de nutrición, como he señalado, este proceso que está basado en procesos fisiológicos que son involuntarios, como son, e inconscientes, ¿no?, como son la digestión, la absorción y el transporte de nutrientes. Empecemos detallando en qué consiste el proceso de digestión y qué requerimos para ello. Digestión, como ven aquí, implica la participación, por un lado, de enzimas hidrolíticas, de electrolitos, como ácidos, como el ácido clorhídrico, y bases como el bicarbonato, y la acción de los ácidos o sales biliares. La regulación de la secreción de estos participantes del proceso digestivo
se da gracias a una serie de neurotransmisores y hormonas. Entre los neurotransmisores más importantes están la acetilcolina y la histamina, y dentro de las hormonas, gastrina, colecistoquinina y secretina. Hablemos de cada una de ellas. Empecemos por la gastrina. La gastrina entonces es sintetizada tanto por células del estómago como células intestinales y células pancreáticas, porque su función es una de las primeras que vamos a necesitar. Entonces decimos es secretada por las células G de la mucosa antral del antro del estómago, que ven ahí en la gráfica de la derecha inferior, a qué zona nos referimos, también por células duodenales y por células pancreáticas. Dentro de las funciones que esta gastrina cumple en nuestro cuerpo es estimular la secreción de ácido clorhídrico, tanto por células parietales, también llamadas oxínticas, y también la secreción de pepsinógeno, que es el simógeno de la pepsina que ya hemos hablado en clases anteriores, ¿no? Esta liberada por las llamadas células principales que acá ustedes pueden ver. ¿Cuáles son esas células principales? Y recordar las parietales. También estimula la secreción de otra hormona a nivel duodenal, que es la secretina. También estimula la secreción de bicarbonato y de enzimas pancreáticas, es decir, la secreción pancreática. Aumenta la motilidad gastrointestinal y estimula el crecimiento de la mucosa gástrica y el flujo sanguíneo. O sea, tiene varias funciones y a varios niveles, ¿no? En el proceso digestivo. La colecistoquinina, por otro lado, es otra hormona que más bien es sintetizada también a nivel duodenal, pero por las células llamadas I, y cumple la función de estimular la salida de bilis desde la vesícula biliar, una bilis que ha sido sintetizada a nivel hepática, pero guardada a nivel de la vesícula biliar, y también estimula la secreción del jugo pancreático, que sabemos que es rico en enzimas y que es alcalino y que va a neutralizar al quimo formado a nivel estomacal, para que ese ácido no llegue a las porciones intestinales, ¿no? Posteriores en alta cantidad. Aquí ustedes ven entonces que la secreción de la colecistoquinina se ve estimulada, sobre todo cuando nosotros consumimos grasas, pero también cuando consumimos proteínas, péptidos y sus productos que serían aminoácidos. Vemos también entonces la acción que tiene esta colecistoquinina, como les dije, que es estimular la secreción biliar y la secreción pancreática. Hablemos entonces un poquito más al respecto de la bilis. La bilis es una secreción de coloración amarillenta a verdosa, sintetizada a nivel del hígado, pero que se almacena a nivel de la vesícula biliar y que está constituida, vamos a decir, en primer lugar, por agua, por ácidos y sales biliares, o sales biliares como el ácido cólico, desoxicólico, que se pueden combinar con la taurina o con la glicina para formar el ácido glicocólico, entre otros. Y también tiene su constitución pigmentos biliares derivados del catabolismo del grupo hemo, como son la bilirrubina y la biliverdina, que le dan su típico color. Además, también puede tener electrolitos como iones sodio, potasio y hasta proteínas también, ¿no? La bilis cumple dos papeles importantes para nosotros. Uno, permite la emulsificación de las grasas y dos, permite el transporte de las grasas a nivel de la luz intestinal. ¿A qué nos referimos con esto? Creo que hay una imagen que me va a dejar expresarlo más allá está. Bueno, la bilis, cuando decimos que emulsifica lípidos, nos referimos a que va a romper los grandes glóbulos de grasa en pequeñas micelas. Recordemos que las moléculas lipídicas se caracterizan por tener abundantes grupos apolares y las moléculas apolares tienden a juntarse y protegerse. Hay las fuerzas hidrofóbicas, ¿no?, que las atraen y hacen que se junten. Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Contra más moléculas lipídicas se están uniendo formando una gran estructura, es más difícil para nuestras
lipasas, poder romperlas posteriormente para que nuestras enzimas hidrolíticas puedan romper. Si son muy grandes es más complicado, ¿no? Preferible es que sean pequeños cuerpos sobre sí, los cuales van a poder actuar estas enzimas hidrolíticas. Así que la bilis va a cumplir esa función, romper los grandes glóbulos en pequeñas micelas. Perdón. El otro papel es el papel transportador, porque como sabemos, si bien es cierto, las grasas van a tener facilidad de absorberse a nivel intestinal porque atraviesan fácilmente las membranas, primero tienen que superar el problema de caer en una luz intestinal que es acuosa. Entonces, ¿cómo interactúan bien con el agua para llegar al límite de esa luz intestinal y absorberse en los enterocitos, ¿no? Allí es donde actúa la bilis. La bilis va a formar las llamadas micelas biliares, estructuras globulares donde vamos a tener las sales biliares en la periferia alternándose con los lípidos más polares, formando la periferia y la estructura globular, e internamente irían transportados los lípidos menos polares, ¿no? Entonces, así interacciona bien con el agua y entrega prácticamente los lípidos a los enterocitos para que estos ya puedan absorberlos. La secretina, la otra hormona que también estábamos mencionando importante en la regulación de la digestión. Esta es sintetizada también por las células duodenales, o sea, intestinales, pero por las células S granulares. Y la secretina, siendo la última en actuar, miren las funciones que cumple. Estimula la secreción pancreática, pero ya no rica en enzimas, sino rica en bicarbonato y baja en enzimas, porque ya estamos en una etapa más avanzada de la digestión, ¿no? Estimula la secreción también biliar, pero de una bilis más rica en agua y electrolitos que de ácidos biliares. Inhibe la secreción gástrica y de ácido clorhídrico, porque a este nivel ya no necesitamos que se sigan liberando estos compuestos a nivel estomacal. Disminuye también la motilidad gástrica y la motilidad intestinal y se inhibe en presencia de bicarbonato. O sea, ella misma con su propia estimulación de la secreción se va a inhibir. Veamos ahora lo que son las enzimas de la digestión. Miren, todo el abanico de enzimas con los que contamos para digerir nuestros nutrientes, tanto los energéticos como los no energéticos. Entonces, acá les estoy presentando una gráfica donde ven, por un lado, la digestión mediante específicas enzimas de los ácidos nucleicos, de los lípidos, carbohidratos y de proteínas. Empecemos por la de los carbohidratos. Miren aquí en la penúltima columna. Diríamos que la digestión de los carbohidratos empieza a nivel bucal, ¿no es cierto? Gracias a la acción de la amilasa salival, más conocida como tialina. Y se va a complementar posteriormente con la actividad de la amilasa pancreática. En realidad, entre las dos amilasas, la que va a tener mayor acción va a ser la pancreática, que como su nombre dice, se sintetiza en el páncreas, pero se tiene que liberar a nivel intestinal, ¿no? Los productos de páncreas se liberan a nivel intestinal para ahí tener su acción, ¿no? Y digo que esta va a tener una acción más importante porque la amilasa salival, en realidad su acción dura poco, ¿no? Porque lamentablemente el proceso digestivo a nivel bucal es corto, ¿no? Uno mastica un ratito y ya pasa. Inclusive algunas personas ni siquiera hacen una correcta masticación, ¿no? O sea, rapidito ya están pasando los alimentos y no le dan tiempo, uno a la ayuda de la masticación y a la ayuda de las enzimas que podrían ir actuando sobre algunos nutrientes, como vemos aquí. Así que se complementa, como les decía, con la principal acción de la amilasa pancreática. Ambas tienen la capacidad de romper los enlaces alfa-1,4, que son muy abundantes tanto en el almidón como en el glucógeno, ¿se acuerdan? Y también se va a complementar por la acción, la digestión de los carbohidratos de enzimas intestinales que lógicamente también actuarán a nivel intestinal, como son la isomaltasa, la sacarasa y la lactasa. Una vez que han actuado las amilasas y que han roto enlaces alfa-1,4, ya ustedes conocen que se liberan una serie de oligosacáridos de diferentes tamaños, como por ejemplo la isomaltosa, la maltosa, las dextrinas límites, de alfa, beta dextrinas, ¿no es cierto? Sobre las cuales van a actuar específicas enzimas, como vemos aquí, como la isomaltasa, la lactasa.
Y por otro lado, como también en la dieta no solamente entran almidones y glucógeno, también entran otro tipo de carbohidratos como son los ricos en sacarosa y lactosa. Producto, la sacarosa, pues no, todos nuestros postres están hechos en base a sacarosa, ¿no? Nuestros desayunos y lonches siempre están acompañados de algún matecito que el que menos le pone azúcar, ¿no? Y la lactosa que viene pues en los lácteos, que también consumimos, ya sea en la forma de yogur, quesos, leche, ¿no? Entonces, aquí tenemos que a nivel intestinal se liberan enzimas que van a actuar específicamente sobre estos, rompiendo, en el caso de los disacáridos, a los disacáridos, en el caso de los otros componentes derivados, también rompiendo sus enlaces fundamentales, liberando, como es de esperarse, sus monosacáridos constituyentes, ¿no? Porque producto del rompimiento de la lactasa, ¿qué obtenemos? Galactosa y glucosa. Producto del rompimiento de la sacarosa por la sacarosa, fructosa y glucosa, ¿no? De la maltosa, puras glucosas. De la isomaltosa también podemos obtener, pues, puras glucosas. Entonces ya tenemos las unidades más pequeñas de carbohidratos para que ahora sí en esas formas pequeñitas sean fáciles de absorber, se puedan absorber por sus respectivos mecanismos de transporte que tienen, ¿no? Los glúcidos de este tamañito. Veamos la digestión de los carbohidratos ahora. La digestión de los carbohidratos más bien empieza a nivel estomacal por acción de la pepsina, que nació como pepsinógeno y que se activó por el ácido clorhídrico, y la digestión de las proteínas se va a complementar por otras endopeptidasas como son la tripsina, quimiotripsina y la elastasa, que son enzimas pancreáticas, y después se complementarán con también enzimas exopeptidasas como la carboxipeptidasa, que también es pancreática. Estas enzimas de igual manera se tienen que vaciar a nivel intestinal para tener su acción, ¿no? Nacen en el páncreas pero se liberan a nivel intestinal y ahí realizarán su acción. Estas a su vez van a ser acompañadas a ese nivel de otras enzimas intestinales como es la aminopeptidasa, dipeptidasas y la enteropeptidasa, que ahora vamos a ver cómo actúa y qué importante papel tiene. Veamos la digestión de los lípidos por este lado izquierdo. Podríamos decir que la digestión de los lípidos empieza a nivel bucal también porque allí encontramos una lipasa lingual que luego esta digestión se complementaría también por acción de la lipasa estomacal y posteriormente por acción de la lipasa pancreática. En realidad de estas lipasas, la que más destacamos es la lipasa pancreática, que va a tener el grueso de la acción de rompimiento sobre los triglicéridos. ¿Por qué? Porque la lipasa pancreática es la que puede romper triglicéridos que han sido esterificados con ácidos grasos de cadena larga, que es lo que normalmente encontramos en la dieta de un adulto. Las otras lipasas que mencioné, o actúan sobre triglicéridos esterificados con ácidos grasos de cadena corta o mediana. Y estos solamente están activos en la leche, perdón, están presentes en la leche y por lo tanto estas enzimas estarán muy activas en el caso de los recién nacidos cuya alimentación está basada en el consumo de leche, ¿no? Miren qué sabia es la naturaleza, ¿no? En un adulto no tanto, pues no, por eso decimos que más destacamos la acción de la lipasa pancreática porque nosotros no consumimos muchos lácteos, ¿no? No consumimos muchos alimentos, entonces basados en leche y que tengan esta abundancia de este tipo de ácidos grasos en su estructura. Para romper fosfolípidos también tenemos fosfolipasas. Una de las más destacadas es la fosfolipasa tipo A, que acá se está señalando, que también es pancreática. Y para romper este de colesterol, la colesterol esterasa, que también es una enzima pancreática. No olvidemos que en la digestión de los lípidos nos ayuda también los ácidos biliares que ya mencioné. En el caso de los ácidos nucleicos, vemos que también la digestión de los ácidos nucleicos está basada en acción
de enzimas que también son pancreáticas, como adeneasas, arreneasas, fosfatasas y nucleosidasas. Las adeneasas, como dice su nombre, rompen el enlace fosfodiéster del ADN, liberando sus nucleótidos constituyentes. Las arreneasas hacen lo equivalente en el ARN. Una vez que tenemos por la acción de ellas nucleótidos libres, entonces actúan las fosfatasas, quitándole el fosfato a los nucleótidos, dejando fosfato libre y nucleósido por otro lado, ¿no? Luego actúan las nucleosidasas, que actuarán separando el azúcar de la base nitrogenada, ahora sí obteniendo todos los componentes libres, listos para ser absorbidos. Como ustedes ven, la digestión se encuentra dada principalmente por la acción de enzimas pancreáticas, ¿no? Podemos decir que el páncreas tiene enzimas para digerir el grueso de biomoléculas y macromoléculas con los que nosotros nos encontramos en los alimentos. Miren, el papel central en la digestión lo tiene el páncreas especialmente, ¿no? Vaciando sus enzimas a nivel intestinal. Hablemos un poquito más entonces de la digestión de nuestras moléculas energéticas. Con respecto a la digestión de los carbohidratos, destacar en la secreción salival en su función digestiva, pero veamos también otras características. La saliva nosotros la sintetizamos alrededor de 0,5 ml por minuto, pero sabemos que estas cantidades pueden aumentar por diversos tipos de estímulos, como es el estímulo olfatorio. Olemos una rica comida y empezamos a salivar, o vemos una rica comida, ¿no? También con los ojos se estimula la secreción salival, pudiendo llegar hasta 5 a 7 ml por minuto. En promedio normal diríamos que entonces en total estaríamos liberando alrededor de 1 a 1,5 litros al día. Pero esto puede ser, como les digo, mayor por estimulación. La mayor parte de la saliva es secretada por las glándulas parótidas, esas que se nos inflaman en las paperas y que son como velas de mayor tamaño, pero también se sintetiza saliva a partir de otras glándulas como la sublingual, submandibular y glándulas accesorias. La secreción salival se considera una secreción hipotónica y cuyo pH está entre 6,5 y 7,5, es decir, cercano a la neutralidad, ligeramente ácido, como también podría ser ligeramente tirando hacia el lado alcalino, ¿no? Hablando de 7,5. Esto dependerá del tipo de alimentación. Se sabe que una persona que tiene una alimentación más rica en carbohidratos, pues también la saliva se ve ligeramente más ácida. En cambio, los que tienen una alimentación más basada en vegetales, tira más a la alcalinidad. La saliva cumple diversas funciones como facilitar el habla, la masticación y la degustación, y ni se diga la digestión, ¿no? Ya que contiene alfa-amilasa, como hemos destacado, y también presenta propiedades defensivas gracias a la lisozima, la enzima lisozima, que nos permite romper pared bacteriana, y también, por supuesto, la presencia de inmunoglobulina tipo A. Acá ustedes pueden ver la acción de la alfa-amilasa latialina, que como ven es una hidrolasa entonces, y esta cuando actúa sobre la amilosa del almidón, acordemos que el almidón tiene la fracción amilosa y amilopectina, ¿no? Qué bueno que recordamos todo eso de nuestro curso anterior. Entonces, cuando actúa sobre la amilosa, principalmente libera maltosa y maltotriosa. Cuando actúa sobre la amilopectina, rinde maltosa, maltotriosa, glucosas y dextrinas límite. Esta misma enzima ya saben que igual puede actuar sobre el almidón, porque también ahí encontramos los enlaces alfa 1,4 que son los mayoritarios, ¿no? Entonces, cuando la enzima va rompiendo a diferentes niveles, esta alfa-amilasa, entonces voy obteniendo oligosacáridos de diferentes tamaños, como les decía, basados todos, por supuesto, en constitución de glucosa, ¿no? Y posteriormente ya, con el uso de disacaridasas y oligosacaridasas, vamos a ir rompiendo las demás. Acá estamos viendo entonces la acción de la amilasa pancreática ahora, que nos libera principalmente maltosa, isomaltosa y dextrinas,
Posteriormente, ya una vez que hemos liberado estos oligosacáridos, actuarán la maltasa sobre la maltosa y la maltotriosa, la isomaltasa sobre la isomaltosa, la sacarasa sobre la sacarosa y la lactasa sobre la lactosa, rompiéndolos, liberando sus aminoácidos constituyentes. Entonces, la maltasa tiene la capacidad de romper también enlaces alfa 1,4, la lactasa, los beta 1,4 que están manteniendo unidas la galactosa y glucosa dentro de la estructura de la lactosa, y al romperse entonces las libera. La sacarasa que rompe los enlaces propios de la sacarosa, que son los alfa 1,2 que ya hemos visto en biología, y la trealasa que rompe a la trealosa rompiendo los enlaces alfa 1,1, liberando sus glucosas constituyentes. Entonces, producto de esto ya liberamos puros monosacáridos, si se dan cuenta. Acá una imagen donde ven cómo actúa la isomaltasa, que es capaz de romper la isomaltosa, que también es un disacárido que se obtiene de la hidrólisis de la amilopectina y del glucógeno, porque es un disacárido que se obtiene justo del punto de las ramificaciones. ¿Se acuerdan que en las ramificaciones donde nacen las ramas teníamos los enlaces alfa 1,6? Pues bien, esta enzima tiene la capacidad de romper esos enlaces alfa 1,6, liberando las dos glucosas de esos puntos. Y abajo vemos a la sacarasa, que me libera entonces glucosa y fructosa, al romper los alfa 1,2. Y por acá vemos la acción de la lactasa, que rompe la lactosa liberando glucosa y galactosa. La más común alteración en la digestión de los carbohidratos es, seguramente han escuchado ustedes y se han dado cuenta de eso, es la intolerancia a la lactosa. Ahora medio mundo sabe que es intolerante a la lactosa. ¿No? Está en voz de todos esa intolerancia. Bueno, hay personas que nacen con deficiencia en realidad de la secreción de esta enzima. Por lo tanto, la lactosa no se digiere en su intestino y como la lactosa tiene un fuerte poder osmótico, atrae moléculas de agua y eso es lo que genera el cuadro diarreico. Como no la pueden estas personas digerir, quienes van a actuar sobre la lactosa que se queda allí son las bacterias de la flora intestinal, generando subproductos, algunos hasta tóxicos, pero sobre todo gaseosos, que da los cólicos, ¿no? Los fuertes cólicos que acompañan a la indigestión en la intolerancia a la lactosa. Hay personas que no han nacido con intolerancia a la lactosa, pero que han ido dejando el consumo de lácteos, ¿no? Y nuestro cuerpo trabaja de manera muy inteligente. Recuerden que mencionamos en la clase anterior que uno de los mecanismos de regulación para algunas enzimas es mediante la regulación de su síntesis. Entonces, cuando nosotros no consumimos muchos lácteos, nuestro cuerpo automáticamente baja la producción de lactasa. ¿Para qué estaríamos gastando en sintetizarla si no la vamos a utilizar, ¿no es cierto? Y es por eso que pueden presentarse entonces estas intolerancias cuando alguien ha dejado por un tiempo de consumir lácteos y de repente nota que consume la leche y le cae bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estaba produciendo una adecuada cantidad. Pero es cosa en ese caso de estimular un poco la producción de esta enzima, si es que no se ha nacido con la deficiencia genética, ¿no? Bien, pasemos a la digestión de los lípidos, disculpen. Aquí estamos viendo algo de lo que ya hemos comentado, ¿no? Llega entonces a la porción intestinal las grasas, desde la porción superior, que sería el estómago, y se libera la bilis, guardada en la vesícula biliar, ¿no es cierto? La acción entonces de las sales biliares, los fosfolípidos y los ácidos grasos libres que podemos encontrar en su constitución van a ayudar a emulsificar, ¿no? Vemos cómo los grandes glóbulos de grasa se rompen en pequeños glóbulos, ¿no? Que ya facilitan el posterior ataque de la lipasa pancreática, para que ya lo pueda romper a estos triglicéridos, ¿no? Para el caso de los fosfolípidos, ya hemos dicho las fosfolipasas, para los de colesterol, las colesterol-esterasas. Lo mismo estamos viendo abajo. Acá vemos que gracias especialmente a las sales biliares se rompen entonces
los grandes agregados grasos a pequeñas micelas y luego ya actúa sobre ellas la lipasa pancreática, liberando pues por un lado los gliceroles o los monoglicéridos y ácidos grasos que podríamos obtener de su rompimiento, y ya estos se absorben a nivel intestinal. Aquí a la derecha estamos viendo una micela que, como ven, se caracteriza porque los componentes polares van hacia afuera y los componentes no polares hacia adentro. Cuando se rompen estructuras membranosas, o sea, se rompe la membrana en un medio altamente acuoso, estas tienden entonces a formar micelas, como ustedes están viendo allí, ¿no? Estructuras globulares cerradas donde los componentes apolares se protegen del medio acuoso hacia adentro y los polares quedan hacia afuera. Aquí estamos viendo la circulación enterohepática de las sales biliares. Esta circulación hace referencia a la relación que hay entre el hígado y el intestino para lo que es el flujo de bilis. Sabemos que la bilis se sintetiza a nivel hepático, se almacena a nivel de la vesícula biliar cuando hay estimulación de su liberación de esta bilis, es decir, cuando consumimos alimentos altos en grasas especialmente y también proteínicos, se libera entonces a la porción intestinal, pero gracias a la vena porta, un buen porcentaje, que decir, de bilis vuelve a el hígado y solamente una pequeña porción pasa al intestino grueso y posteriormente se pierde con las heces. Más o menos el 90% se reabsorbe y solamente un 10% es lo que se pierde con las heces. Esto es la circulación entonces entre hepática y esas sales biliares. Acá estamos viendo una micela biliar. Miren, estamos viendo entonces en este caso una micela constituida por bicapa. También podemos ver cuerpos así vesiculares membranosos, en el caso con monocapas, mejor digamos, ¿no? Como bicapas o como monocapas se pueden presentar. Y ambos se pueden, como les digo, en ambos se puede identificar la orientación de los componentes no polares protegiéndose de los medios acuosos y de los polares exponiéndose hacia los medios acuosos. Aquí en moradito se están representando las sales biliares que se alternan con los lípidos más polares en la estructura superficial de la micela biliar, mientras que los menos polares irán por dentro más bien, ¿no? Que acá no se nota. En esta diapositiva estamos viendo la acción de las lipasas que actúan sobre triglicéridos, hidrolizándolos. Recordemos que un triglicérido es la suma de un glicerol con 3 ácidos grasos. Acá al ácido graso se le ha abreviado, se le ha destacado en verde con su grupo carboxilo y su cadena hidrocarbonada se le ha puesto como R, ¿no? Abreviado. Saben que acá tendría varios carbonos, igual acá, igual acá. Entonces las lipasas pueden romper los enlaces ésteres que unen a los ácidos grasos con los terminales OH del glicerol, liberándolos, obteniéndolos libres a estos y de igual manera libre al glicerol. Aquí estamos viendo cómo se puede ir rompiendo un triglicérido, ¿no? Por ejemplo, aquí se le ha eliminado en primer lugar su ácido graso del carbono 3, ¿no? 1, 2 y 3, miren. Entonces lo que estamos viendo cuando se le cortó por aquí es que ahora quedó como un diglicérido, es lo mismo decir diacilglicérido, ¿no? Este sería el 1,2, ¿no? Porque le queda el 1 y el 2 todavía cargado con ácidos grasos. 1,2 diacilglicérido. Posteriormente se le puede romper aquí, ¿no? Por aquí, y liberándosele ese ácido graso, de tal manera que ahora estamos viendo un monoglicérido que, conservando el ácido graso de la posición del carbono 1, sería entonces un 1-monacilglicérido, o más bien se le pudo haber cortado el del carbono 1 y se le dejaba el del carbono del medio, del carbono 2, y en ese caso estaríamos viendo un 2-monacilglicérido, ¿no es cierto?
La lipasa pancreática rompe los enlaces fosfodiéster, pero de los carbonos periféricos. Por eso que el principal producto de la lipasa pancreática es este que ustedes están viendo acá al final, el 2-monacilglicerio. No puede romper a este, no puede romper los internos, solamente puede romper los que están en los extremos. Por eso es que el típico producto es el 2-monacilglicerio. Pero para que no se quede así desperdiciándose ese ácido graso todavía unido, sino que lo queremos liberar, la lipasa pancreática va a complementar su acción con otras enzimas que ya vamos a mencionar más adelante. Muy bien, acá tienen entonces el detalle de lo que les decía de la lipasa lingual y de la lipasa gástrica, ¿no? La lipasa lingual, que junto con la gástrica y la pancreática rompen enlaces de los triglicéridos, como les dije. En el caso de la lingual es sintetizada por las glándulas de Bob-Ebner y actúan la lingual sobre triglicéridos que tienen en su constitución ácidos grasos de cadena corta, que como les dije son abundantes en la leche. Los productos típicos abundantes que genera la lipasa lingual al actuar sobre esos triglicéridos es el 1,2 diacilglicérido y un ácido graso libre. Es decir, que se llevó al ácido graso de la posición 3, ¿no? De un extremo. La gástrica de igual manera me genera el mismo producto, ¿no? Un diacilglicerol equivalente al 1,2 diacilglicerol y un ácido graso libre. Todavía me deja ácidos grasos ahí en la estructura, ¿no? Y en ambos el pH óptimo de acción de estas lipasas es de 3 a 6. La gástrica actúa tanto sobre los ácidos grasos cortando, ¿no? En la estructura de los triglicéridos, los ácidos grasos de cadena corta y mediana, que ambos son abundantes en la leche. Y por eso que estas lipasas serían importantes, su acción en el caso de los recién nacidos, que su alimentación básica está centrada en la leche. Y por acá tenemos el detalle de la acción de la lipasa pancreática, que como ya les dije, actúa sobre los ácidos grasos de cadena larga. Sus productos más abundantes son el 2-monacilglicérido y 2 ácidos grasos libres, porque es un monoglicérido, miren, por lo que cortó a los ácidos grasos que estaban en los extremos, como les dije. Y me los dejó libre, están 2 ácidos grasos libres, y me dejó al que estaba en el centro. Para complementar la acción de esta enzima se requiere de la colipasa. O sea, la lipasa pancreática requiere la colipasa, requiere también la acción emulsificante de las sales biliares, de los ácidos grasos libres, que provienen del producto que va generando las otras lipasas previas en actuar, o sea, la lingual y la gástrica. Y también va a complementar su acción con la acción de otra enzima, que es la isomerasa. La colipasa, vamos a decir que va a actuar como un cofactor proteico para la lipasa pancreática. Como ven aquí, la colipasa estabiliza, mejor digamos, ¿no? Estabiliza el complejo lipasa-micela, uniéndose a la estructura micela grasa. Quiere decir que ayuda a que se una mejor, ¿no? La lipasa al glóbulo de grasa, a la micela, para que tenga una mejor acción y además activa, ¿no? La colipasa activa la lipasa pancreática. Pero como hemos dicho, esta lipasa pancreática actúa cortando los ácidos grasos de los extremos de un triglicérido. Su producto sería el 2-monacilglicérido, ¿no es cierto? Por eso que hemos dicho que se complementa su acción con una isomerasa. Esta adicional enzima, la isomerasa, genera isómeros de esta misma molécula, es decir, cambia la posición del ácido graso que había quedado en ese 2-monacilglicérido en el carbono del medio, en el carbono 2, y lo pasa al extremo, para que ahora sí nuevamente la lipasa pancreática pueda realizar el corte y así liberar la mayor cantidad de ácidos grasos posibles, ¿no? Entonces, así actúa la colipasa y así actúa la isomerasa. La colipasa también nace como cofactor inactivo y posteriormente es activa. Es una enzima en realidad que se va a activar, que actúa como cofactor, pero a la vez es una enzima, como les digo. Acá ven la acción de las esterasas, que son las enzimas que rompen los ésteres de colesterol, que también pueden venir en la alimentación,
Un éster de colesterol es una molécula de colesterol a la que se le unió un ácido graso a nivel del OH que tenía la posición de su carbono 2, ¿no? Entonces, las colesterol esterasas rompen eso, ¿no? Liberándome colesterol por un lado y ácido graso libre por otro. Las fosfolipasas, como dice su nombre, rompen fosfolípidos. Y tenemos, como ustedes ven, de diversos tipos. Tenemos fosfolipasa A1, A2, la C y la D. Como ven, la fosfolipasa A1 libera, ¿no? Hace el corte aquí, libera al ácido graso que está unido al nivel del carbono 1, del glicerol que constituye un fosfolípido. A ver, recordemos la estructura del fosfolípido para los que no recuerdan. Tenemos una cabecita polar, donde está el grupo polar con el fosfato, como punto de anclaje de cabeza y cola del glicerol, y dos ácidos grasos anclados, ¿no? Entonces esto es el cuerpo, digamos, y esto es la cabeza. Entonces decíamos, la fosfolipasa A1 libera el ácido graso de la posición del carbono 1, la A2 libera el ácido graso del carbono 2, la C me separaría lo que es la fosfocolina, o sea, la cabeza completa, de lo que es el cuerpo, ¿no es cierto? Y la D me separa dentro de la fosfocolina lo que es el grupo polar, mejor digamos, y el fosfato. Digo el grupo polar porque, claro, la fosfatidilcolina es el fosfolípido, uno de los más abundantes, ¿no? Por eso lo estoy mencionando. Pero también hay otros tipos de fosfolípidos, ¿no? De igual manera, con otros grupos polares aquí, como la serina, etanolamina, el inositol. Pero igual realiza el corte aquí. Una de las fosfolipasas más importantes de acción es la fosfolipasa A2, que acá la estoy destacando. Entonces, esta libera un ácido graso, dejándome el resto de la estructura que vendría a ser un lisofosfolípido y el ácido graso que liberó libre. Sobre este compuesto pueden actuar más fosfolipasas o lisofosfolipasas, junto con esterasas que me van a ayudar a romperlo totalmente. Veamos la digestión de las proteínas. Ahora profundicemos un poquito más, hablemos sobre la secreción gástrica que ya hemos hablado, que dentro de ella está la liberación de ácido clorhídrico, pepsinógeno. Aumentemos también lo que es el factor intrínseco que nos ayuda a la absorción del complejo B, de la vitamina B12 del complejo B. Y también importante destacar que para que el estómago se proteja de la acción de su propio ácido es que encontramos mucus, la secreción de mucus en las células epiteliales superficiales, ¿no? Para que no se den cuadros de úlceras gástricas. Pero claro que si nosotros estamos estimulando la liberación de ácidos a toda hora, a nuestras horas de alimentación, como debería ser. ¿A alguien se le ha activado el micro? Apaguen, porque no haya interferencia. Entonces, se supera a veces el factor de protección, ¿no? Entonces hay que cuidar también no solamente qué comemos, sino en qué horas comemos. Aquí abajo ustedes ven el mecanismo de producción de ácido clorhídrico a nivel estomacal. Esta es la luz, ¿no? La luz del estómago. Y esta sería la cara de la célula parietal, pero la cara basal, la que mira el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, para la producción del ácido clorhídrico vemos que trabajan bombas de protones, proteínas transportadoras que me sacan hidrogeniones a lo que me ingresan iones potasio, y también vemos aquí trabajando a una proteína transportadora de cloro, sacando también el cloro hacia la misma dirección. Por el lado basal vemos que más bien sucede lo siguiente, ¿no? Se libera bicarbonato hacia la sangre, a lo que se ingresa cloro. Es decir, este transportador es un antiportador, ¿no? Que a lo que saca hacia la sangre bicarbonato ingresa cloro. Está variado esto. Aquí, más a la derecha, vemos el control de la secreción de hidrogeniones por las células parietales. Aquí vemos la célula parietal que por acción de la gastrina estimuló la liberación de ácido clorhídrico, y vemos otros agentes que también pueden estimular lo mismo, como la histamina, como la cafeína, como la acetilcolina, que también estimulan la secreción de hidrogeniones. Dentro de la digestión de las proteínas participan, como ya hemos señalado en clases anteriores, una serie de proteasas, ¿no? Tenemos
clasificadas a las proteasas como endopeptidasas y exopeptidasas, ¿se acuerdan? Aquí recordamos entonces algunas de ellas, su activación y sobre quiénes actúan. Para la activación del pepsinógeno, estas enzimas proteasas que nacen como simógenos requerían la eliminación de sectores de su estructura, o sea, de varios aminoácidos, para que eliminados esos aminoácidos pueda adoptar un plegamiento ya de forma activa, que es, como ven, su forma de pepsina. Pepsina, recordemos, es una endopeptidasa que puede cortar por el lado amino de aminoácidos aromáticos como fenilalanina, triptófano, tirosina, los ácidos, los aminoácidos ácidos como el ácido aspartico, el ácido glutámico y la leucina. Pero no actúa si el anterior es prolina. Acá vemos más abajo la activación de tripsina desde su forma de simógeno de tripsinógeno, también por fragmentación proteolítica se activó. Esa fragmentación pudo ser dada por otra tripsina que previamente ya estaba activa o por la enteroquinasa intestinal, que es una de las enzimas precursoras de esta activación. Una vez que tripsina está activa, porque se le han eliminado algunos de sus aminoácidos, entonces esta se encargará de cortar por el lado carboxilo a los aminoácidos lisina, arginina y lisina, no actuando sobre el siguiente es prolina. Aquí podemos ver la activación de tripsinógeno y quimiotripsinógeno. Como vemos, la enteropeptidasa, también llamada enteroquinasa intestinal, que la vemos acá, miren, ahí está en la superficie de las células intestinales, del intestino delgado, va a causar la fragmentación de tripsinógeno llevando a la forma de tripsina, y posteriormente ya tripsina activa puede activar, ¿no?, la conversión de quimiotripsinógeno a la forma activa de quimiotripsina, puede activar también a la carboxipeptidasa desde su forma de simógeno, porque también nace como simógeno como procarboxipeptidasa, puede activar a la colipasa, que también nacía de forma inactiva como procolipasa, y a fosfolipasas, que también nacen como profosfolipasas. Acá a la derecha estamos viendo entonces cómo la enteroquinasa activó algunas moléculas de tripsina, y una vez que la tripsina estaba activa, esta puede activar a más tripsinógenos a la forma de tripsina o también al quimiotripsinógeno llevando su forma activa de quimiotripsina. Acá vemos la activación entonces de la quimiotripsina y de su forma de quimiotripsinógeno, también perdiendo varios de sus residuos. Y esta es una proteasa que puede cortar por el lado carboxilo de fenilalanina, tirosina, triptófano y leucina. Otras endopeptidasas como la elastasa, que corta elastina, también nace como simógeno, como proelastasa, y también una vez activa nos va a ayudar entonces a la digestión de esta molécula. También acá estamos viendo que una vez que suelen actuar las endopeptidasas, posteriormente actúan las exo en realidad, ¿no?, actuando en primer lugar la carboxipeptidasa y finalmente la aminopeptidasa. Estas que son exopeptidasas ya saben que me liberan la carboxi al último aminoácido y la amino a los primeros aminoácidos nada más, ¿no?, de una cadena polipeptídica. Pero como ya primero actuaron las endopeptidasas, ya me han generado varios fragmentos pequeños, entonces cuando actúen estas exopeptidasas ya van a tener muchos sustratos sobre los cuales actuar, ¿no? No solamente imaginemos una sola proteína, sino que ya tengo muchos fragmentitos y ya voy a poder actuar, tener un mayor punto de acción, ¿no?, y generar productos más rápidamente. Aquí también estamos viendo la acción de una dipeptidasa. Como ven, me va liberando dipéptidos y sobre ese dipéptido luego se pueden hacer cortes también. Por acá tenemos una gráfica
que creo que ya se la mostré hace un ratito, sí, donde estamos viendo entonces cómo pequeños péptidos, también en un sistema de cotransporte, pueden ingresar y ya una vez que ingresen a la célula intestinal, allá en su interior encontramos peptidasas que las rompen en aminoácidos y ya por la cara basal saldrán por uniportadoras. Acá estamos viendo el ingreso de aminoácidos en un cotransporte con sodio, que es muy común el cotransporte con sodio, como vamos a ver también en el caso de carbohidratos. Por aquí hablamos un poquito más de la secreción pancreática, que también al día es más o menos de 1 a 1.5 litros. Esta más bien es isotónica y alcalina por, ya sabemos, el bicarbonato que alberga. Dentro de sus funciones, eleva los niveles de bicarbonato, entonces haciendo que se neutralice la acidez estomacal, y su principal y más destacada acción, como vieron, alberga una gran cantidad de enzimas hidrolíticas para la digestión. Aquí estamos viendo cómo esta enzima pancreática entonces está pasando al estado activo, la tripsina, ¿no?, que luego activa otras más. Y por acá vemos los acinos pancreáticos y su liberación de bicarbonato, por ejemplo, y demás secreciones pancreáticas, como las enzimas. Aquí una comparación entre la secreción gástrica de ácido y la secreción de bicarbonato a nivel del páncreas. Les dije que era inversa más bien, ¿no? Esto lo vimos hace un momento. Les dije, miren cómo se basean los protones, hidrogeniones en un cotransporte con potasio, y por la otra cara se saca bicarbonato a lo que se ingresa cloro. Y acá vemos que en el páncreas al revés. Ahora la luz pancreática está aquí, ¿no? Y vemos que se libera el bicarbonato a la vez que se ingresa cloro, como ven aquí, y para la otra cara, más bien para la cara que mira hacia los vasos sanguíneos, se saca hidrogeniones a lo que se ingresa potasio. Sucede inverso entre las caras, ¿no? Como les mencioné, la acción de las enzimas pancreáticas debe darse a nivel intestinal, no dentro del mismo páncreas, porque esto causaría una autodigestión del páncreas. Cuando sucede una activación prematura de las enzimas pancreáticas, estamos hablando de una pancreatitis aguda. Esta pancreatitis aguda cursa con destrucción proteolítica del páncreas, puede cursar con necrosis de los vasos sanguíneos, con la generación de varios puntos hemorrágicos en el páncreas, la necrosis de la grasa por enzimas lipolíticas y, por supuesto, todo esto acompañado de una importante reacción inflamatoria. La pancreatitis aguda puede darse por litiasis biliar, es decir, cuando sucede que a veces tenemos cálculos formados a nivel de la vesícula y se escapa alguno de estos calculitos, sobre todo los que son pequeñitos, y se filtra, ¿no?, hacia los conductos pancreáticos, obstruyendo la salida de las enzimas digestivas del páncreas hacia la porción intestinal. Otra causa de pancreatitis es el consumo crónico de alcohol, que no solamente el alcohol tiene un efecto tóxico sobre nuestro cuerpo, sino también causa obstrucción de los conductos pancreáticos pequeños y causa disfunción del esfínter de Oddi. Y también otra situación que puede generar pancreatitis aguda es los cuadros de parasitosis por Ascaris lumbricoides. Estos gusanitos entonces pueden, bueno, ni tan gusanitos, porque el Ascaris lumbricoides, la hembra puede llegar a medir alrededor de 25 centímetros, bastante grande. Pueden filtrarse, ¿no?, y también dañar el páncreas. Pasemos a la absorción de los nutrientes. Como les dije, en el proceso de nutrición vamos a destacar lo que es la digestión
y la absorción. Para ver lo que es la absorción de los nutrientes, tenemos que recordar lo que hemos hablado ya en el curso de biología con respecto al transporte a través de la membrana, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que hemos mencionado qué moléculas se ven favorecidas a atravesar la membrana por difusión pasiva simple y cuáles no. Para las que no pueden atravesar por difusión pasiva simple, como son los monosacáridos, como son los aminoácidos, los nucleótidos y los iones, estos iban a poder ingresar a nuestras células o moverse fuera de ellas gracias a una serie de proteínas transportadoras, ¿no? Que ahora hay que recordar. A manera general podemos aquí observar qué solutos se transportan a qué niveles intestinales especialmente. Por ejemplo, hay absorción principal de hierro y calcio a nivel del duodeno, mientras que la mayoría de los nutrientes producto de la digestión de nuestros alimentos se absorben a nivel del yeyuno y la porción superior del ilion. Vemos cómo se absorben entonces aquí monosacáridos como glucosa, lactosa, fructosa, varios de ellos en un cotransporte con sodio, otros gracias a uniportadores, aminoácidos también en un cotransporte con sodio. Miren qué importante el sodio como un cotransporte, como un mediador del cotransporte, no por permeasas, no olvidemos que el cotransporte es por permeasas. También pequeños péptidos por cotransporte, la mayoría de las vitaminas también se absorben a este nivel, la mayoría de los productos de la digestión de las grasas, fosfato, sodio, potasio, bicarbonato y cloro. A nivel de del ilión, su porción baja, hay una importante absorción de vitaminas B12 y de las sales biliares asociados también en un transporte con sodio. A nivel del colon hay una importante absorción de sodio y cloro y hay una secreción importante de lo que es bicarbonato y potasio. Cuando hablamos de la absorción de los carbohidratos, recordemos que ya en curso de biología estuvimos destacando que para que estas moléculas puedan atravesar la membrana se valen de permeasas, como decíamos hace un momento. Hay permeasas uniportadoras y cotransportadoras que ayudan a movilizar los diversos tipos de monosacáridos que se van a liberar producto de la digestión de carbohidratos de mayor tamaño. Acá estamos viendo, por ejemplo, a nivel de células intestinales, cómo ingresa entonces la glucosa, como vimos hace un momento, en un cotransporte con sodio por esta cara, y por la cara basal sale por un uniportador más bien, ¿no? Y acá a la derecha estamos viendo, recordando, porque también hemos señalado esto en el curso anterior, las GLUT, que son los transportadores más importantes para glucosa y otros monosacáridos. La mayoría son uniportadores, pero también podemos encontrar cotransportadores para la glucosa y otros monosacáridos. Y destacamos aquí la GLUT4, que es la que necesariamente se activa por acción de la insulina. O sea, es la dependiente de insulina para poder expresarse en la superficie y poder permitir esa captación masiva de glucosa. Muy importante a nivel del músculo, corazón y tejido adiposo. Pero hay una serie de GLUT, ¿no? Cerca de 14 a más, cada vez se van encontrando más. Por acá vemos la absorción de los aminoácidos también gracias a permeasas cotransportadoras, como ustedes ven aquí, y uniportadoras por esta otra cara, que estamos viendo el bomba de sodio y potasio, ¿no? Y así, dentro del transporte de aminoácidos, entonces destaquemos algunos uniportadores y cotransportadores también, como son el transportador A para aminoácidos, como son alanina, glicina, prolina, metionina y serina, el transportador ASCP, que su denominación responde a las iniciales de los aminoácidos que transporta, es decir, alanina, serina, cisteína y prolina. El transportador L, que transporta la leucina, la isoleucina, a los aromáticos como fenilalanina, triptófano, tirosina y también a valina y a metionina.
El transportador Li, que transporta a los aminoácidos del grupo 4, lisina, arginina, histidina, y también a la ornitina, que es un aminoácido no proteico. El transportador de los dicarboxilatos, que transporta los aminoácidos dicarboxílicos, o sea, que tienen otro grupo carboxilo, como son los ácidos, ¿no? El ácido aspartico y el ácido glutámico. Vemos el transportador beta, que transporta la beta-alanina y a la taurina, que decíamos se puede combinar con la bilis, ¿no? Y el transportador L, que transporta la glutamina, asparagina y a la histidina. Otro mecanismo para el transporte de aminoácidos importante del cual gozamos es el ciclo de glutamilo, donde participan dos enzimas, como son la glutamil transferasa y la glutamil ciclotransferasa, y el glutatión, ese tripéptido que viene a ser el gamma-glutamil cistenilglicina. La glutamil transferasa, la primera, que acá está destacada en un recuadro, es una enzima que hemos destacado del perfil hepático, ¿no es cierto? La gamma-glutamil transferasa es esta. Esta enzima puede, uniéndole, como su nombre nos dice, ¿no? Como puede movilizar al aminoácido glutámico, si le une otro aminoácido al ácido glutámico, igual lo va a poder arrastrar y hacerlo pasar, adicionalmente al glutámico que está movilizando. Entonces, eso es lo que hace la glutamil transferasa. Generalmente coge un ácido glutámico de dentro de la célula para unirlo a un aminoácido que se encuentra fuera y así poder transportarlo hacia la parte interna. Una vez que está ya internalizado este aminoácido del exterior, habría que separarlo del glutámico, de ese complejo que ahora forma, aminoácido glutamil, y esto lo va a hacer la glutamil ciclotransferasa. Pero lo que los trata de separar esta segunda enzima no lo deja el glutámico tal cual, sino que libera el aminoácido que se capturó y el glutámico queda en la forma de 5-oxoprolina. Nos va a llevar la necesidad de una molécula de ATP, volverlo a su forma de glutámico, como lo ven acá, y luego otros 2 ATPs para poder unirle a este glutámico, en primer lugar la cisteína y luego la glicina, y así reconstituir el tripéptido gamma-glutamil cistenilglicina, que es el glutatión. Entonces estamos viendo aquí como 2 enzimas y el glutatión finalmente nos están ayudando en lo que es transporte de aminoácidos. Por aquí estamos viendo el transporte y absorción de lípidos mediado por las micelas mezcla o también llamadas micelas biliar, que como les dije ayudan al transporte de lípidos en lo que es la luz intestinal. Acá vemos, por ejemplo, un liposoma, que eso es una estructura, como les dije, que corresponde a una bicapa, mientras que la micela se suele referir a cuando es de monocapa. Sin embargo, en el caso de las micelas mezcla con ácidos biliares, generalmente se les encuentra como bicapa y aún así se le llama micela mezcla. Acá están viendo la representación en monocapa, miren, y vemos los ácidos biliares, ¿no? Dando la forma y la estructura de este cuerpo esférico que nos va a ayudar, como les digo, a la emulsificación y transporte de lípidos. Para el caso del transporte de lípidos en la sangre, ya no en la luz intestinal, sino en la sangre, nos vamos a valer de un sistema parecido a lo que acabamos de ver en la luz intestinal. Vamos a requerir entonces conjugar, ¿no?, a los lípidos con otra molécula que sí se pueda transportar fácilmente por un medio acuoso. Y esas moléculas son las proteínas. Entonces vamos a combinar lípidos con proteínas para que se conviertan en lipoproteínas. Las lipoproteínas del transporte lipídico en la sangre son de varios tipos. Las más importantes entonces son los kilomicrones, las moléculas de VLDL, las LDL colesterol, las HDL colesterol. También podemos sumar acá las IDL y los kilomicrones remanentes, pero esos duran muy poco en la circulación y por eso más están destacando aquí los 4 que acabo de señalar. Quiere decir que a los lípidos que queremos transportar les vamos a adicionar proteínas que se van a llamar apoproteínas o apolipoproteínas para formar estructuras globulares, miren,
que nos van a recordar mucho lo que acabamos de ver de la estructura de una micela mezcla, de una micela biliar, ¿no? Los componentes, en este caso las proteínas, las apolipoproteínas van a estar en la periferia, ¿no? Dándole grueso a la estructura, alternados con los lípidos que son más polares, y los lípidos menos polares irán dentro de la estructura. Me refiero a los triglicéridos y a los ésteres de colesterol. O sea, nuevamente nos apoyamos en una estructura globular para el transporte de lípidos, pero ahora en la sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren acá ustedes pueden ver los kilomicrones, las moléculas de VLDL, LDL y HDL. Como nota, los kilomicrones son las lipoproteínas sanguíneas de mayor tamaño, pero son las de menor densidad porque dentro de sus constituyentes hay poca cantidad de proteínas, de estas apolipoproteínas. Conforme vamos viendo, las otras se van volviendo más pequeñas, ¿no? Siendo la más pequeña de todas ellas las HDL. Sin embargo, a pesar de ser la más pequeña, o sea que su diámetro es menor con respecto a las demás, las HDL son las que tienen mayor densidad. Por eso sus siglas de HDL viene de lipoprotein de alta densidad en inglés, high density, ¿no? Las LDL son las de low density, es decir, baja densidad. Estas son las de alta densidad y estas son las de baja densidad. Y las VLDL, very low density, es decir, de muy baja densidad. Entre estas, que vamos a decir son como familia, ¿sí? Entonces, las HDL son de alta densidad, high density, porque tienen mayor cantidad de proteínas que las demás. Como dentro de un ratito vamos a ver. Todas ellas entonces son una mezcla de toda esa serie de lípidos que hemos mencionado con las apolipoproteínas, ¿no es cierto? Como están viendo en la imagen. Pero cada una de ellas tiene apolipoproteínas particulares, como que también vamos a encontrar apolipoproteínas que pueden ser comunes a varias. Y de los lípidos que transportan, como van a transportar algún lípido en mayor cantidad que el resto, entonces vamos a decir que son especialistas en transportar un tipo particular de lípido, a pesar de que también otros lípidos van a estar en su estructura transportándose, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí graficado en esta tablita. Los kilomicrones, que acá lo abrevio como QM, entre la información que les estoy complementando aquí, tienen un diámetro de mayor a 70 nanómetros, por eso digo que es la más grandecita como la ven acá en la micrografía. Una densidad menor a 0,95 gramos por mililitro. Y decimos que es la especialista en transportar triglicéridos exógenos. Digo exógenos porque, como vamos a ver, los kilomicrones se forman a nivel de los enterocitos intestinales, o sea, de donde se está captando los lípidos de la dieta, ¿no es cierto? Entonces son los externos, los exógenos. En cambio, las VLDL se parecen a los kilomicrones en que también transportan triglicéridos, pero los triglicéridos que se han formado a nivel de nuestro hígado. Por supuesto, gracias a lo que le están trayendo los kilomicrones. Entonces, a esto se les llama triglicéridos endógenos. Es especialista en transportar triglicéridos internos, endógenos. Esta tiene un diámetro ya, como ven, un poco menor a diferencia de los kilomicrones, un poco más chica. Su densidad ya va entre 0,95 y 1,006. Luego tenemos a las LDL. Las LDL y las HDL son especialistas en transportar ésteres de colesterol. Entonces, mientras estas dos transportan especialmente triglicéridos, estas son especialistas en transportar ésteres de colesterol. Originalmente, cuando las HDL recién nacen, son ricas en fosfolípidos, más bien, pero su interacción con las otras lipoproteínas y su tránsito en los vasos sanguíneos va a hacer que vaya cambiando su constitución y llegue a ser una de las que transporta en cantidad importante ésteres de colesterol también, como ya lo tenemos acá. Acá vemos sus diámetros, miren, más chiquitita es la HDL, como se ve en la imagen, ¿no? Y sus densidades, la densidad mayor de todas ellas la tiene la HDL, ¿no es cierto? Y vamos de menor a mayor en realidad, ¿no? Muy bien, veamos la otra imagen. Aquí ustedes pueden ver
la vía exógena y endógena del transporte de lípidos. Entonces, empezamos a nivel intestinal con la vía exógena. Los enterocitos, como les digo, van a captar los lípidos de la dieta, ¿no? Pasan a través de la membrana, y hemos dicho cómo se digirieron, cómo llegaron hasta aquí, chiquititos, cortados, y se absorben. Y con ellos, la célula intestinal va a generar la primera lipoproteína, que sería el kilomicrón. Los kilomicrones, como son muy grandes, no van a poder vaciarse directamente en la circulación, sino que primero se vaciarán a los vasos linfáticos. Y ya posteriormente los vasos linfáticos llegarán a la circulación sanguínea. Una vez que lleguen allí, se encontrarán con las lipoproteín lipasas. Estas son lipasas que rompen lipoproteínas, como es el kilomicrón. Entonces, estas se encuentran en la superficie de los capilares de los vasos, entre los vasos sanguíneos y los capilares sanguíneos, y van a atacar entonces al kilomicrón, rompiendo sus triglicéridos, liberando ácidos grasos libres, que se irán para los tejidos más consumidores de ácidos grasos, como es el tejido muscular y el adiposo. Cuando el kilomicrón haya sufrido la acción de las lipoproteínas lipasas, ya habrá cambiado entonces a la forma de lo que vamos a llamar kilomicrón remanente. Y como kilomicrón remanente llegará al hígado, que tendrá receptores para captar a este kilomicrón. El hígado desensamblará esta lipoproteína que le ha llegado y ensamblará su propia lipoproteína, que son ¿quiénes? Las moléculas de VLDL. Las VLDL de igual manera son liberadas a la circulación y al pasar por los capilares sanguíneos también sufrirán la acción de las lipoproteínas lipasas y pasarán a la forma de IDL. Parte de las IDL se convertirán en LDL. Las lipoproteínas de densidad intermedia, una fracción puede recaptarse nuevamente por el hígado, como ven, ¿no? Y otra transformarse en LDL. Estas LDL también tienen la capacidad de dirigirse hacia los tejidos periféricos, donde al encontrar su receptor podrán ser internalizados y así captarse el colesterol de la dieta final, digamos, ¿no? Que partimos de aquí, ¿no? Por diferentes tejidos periféricos, pero también una fracción de ella puede volver a captarse por el hígado a través de sus receptores de LDL. Y esta entonces es la vía exógena y la vía endógena en el transporte de lípidos. Pero no solamente actúan la lipoproteína lipasa, también hay otras lipasas como la lipasa hepática que también va a actuar sobre estas lipoproteínas, ayudando al rompimiento de constituyentes internos, así como también podríamos mencionar otras lipasas ya en tejidos específicos. Muy bien, acá estamos viendo entonces el resumen general es lo que acabamos de ver y acá estamos desglosando, ¿no? Acá vemos entonces cómo se forma el kilomicrón, miren, por las grasas, las unidades, ¿no? Liberadas de la digestión de las grasas, que dijimos ácidos grasos y monoglicéridos, ingresa y aquí se forman los kilomicrones dentro del enterocito, que se vaciarán a los linfáticos y como vemos aquí de igual manera, posteriormente los linfáticos pasarán a la sangre y llegarán hasta el hígado, con una representación de la lipoproteína, nuevamente viendo las apolipoproteínas, los lípidos más polares afuera y los lípidos más apolares adentro. Nuevamente, otra gráfica, miren, igual partimos de la formación de los kilomicrones, que al ser sujetos a la acción de las lipoproteínas lipasas, serán rotos y convertidos a la forma de lo que llamamos kilomicrones remanentes. Sus ácidos grasos que se han liberado del rompimiento de alguno de sus triglicéridos se van hacia el tejido, como les dije, muscular y adiposo. Y este sigue su camino hacia el hígado, donde serán sujetos a la acción de más lipasas lipoproteicas y también de la lipasa hepática, que también atacará sus triglicéridos. Esta
en el hígado, esta lipoproteína es totalmente desorganizada y se ensambla su propia lipoproteína, que serían las VLDL, que también al ser vaciadas a la circulación serán sujetas a la acción de nuevamente las lipoproteínas lipasas, pasando a la forma de IDL, igual sus ácidos grasos ya saben a dónde se van. La IDL rápidamente es convertida a LDL por la acción de las lipoproteínas lipasas y de la lipasa hepática, que también actuará sobre ella, llevándola a la forma de LDL. Esta dura muy poco en la circulación porque rápidamente se convierte en LDL y es por eso que en las tablitas no la coloqué, ¿no? Porque, como les digo, estas son las principales formas de lipoproteínas, las que señalé allí. Y esta LDL llegará entonces a los tejidos periféricos y podrá ser internalizada siempre y cuando tenga su receptor, porque como ya hemos hablado en biología, ¿se acuerdan cuando hablamos de endocitosis mediada por receptor? Justo el ejemplo que les puse allí convenientemente y adrede era el ejemplo de la captación de la LDL colesterol, ¿no? Entonces, muy bien. Acá estamos viendo cómo se capta la LDL por receptores específicos, cosa que ya habíamos visto, como les digo, en el curso de biología. Luego está, ¿se acuerdan que se formaban la invaginación, las vesículas cubiertas de clatrina? Este se dirigía a la acción del aparato endosomal lisosomal y finalmente interactuaba con los lisosomas, liberándose el colesterol que almacenaba, reciclándose los receptores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hay una condición patológica que es la hipercolesterolemia familiar, donde las personas que sufren esta enfermedad no sintetizan el receptor para las LDL y es por eso que no se puede captar las LDL y este colesterol, porque hemos dicho que las LDL y las HDL son especialistas en transportar este colesterol, se queda fuera de las células, pudiendo pues facilitar la acumulación de esta molécula a nivel de los vasos sanguíneos y causar los ateromas que a su vez pueden llevar a un accidente vascular, ¿no? A un infarto. Aquí estamos viendo ahora el caso de las HDL colesterol. A ver, espérenme, creo que me pasé una. Ya. Las HDL colesterol son las lipoproteínas que ya vimos, las más chiquititas, pero las más pesaditas, que transportan colesterol, pero decimos colesterol bueno, a diferencia de las LDL que se señala que transportan el colesterol malo. Como vieron, en realidad las dos transportan ésteres de colesterol mayoritariamente a otros lípidos, porque ya hemos visto que una lipoproteína es una mezcla de varios lípidos con proteínas, pero en mayor cantidad, como decíamos, en este caso van a transportar ésteres de colesterol, ¿no es cierto? Así que, ¿por qué se habla de bueno y malo en el otro caso? En realidad esto hace referencia al destino que le dan al colesterol que llevan. Las LDL, como vieron en la gráfica anterior y como acá también se está destacando, transfieren colesterol hacia nuestros tejidos, ¿no? Desde el hígado, porque el hígado liberó las VLDL que terminaron transformándose en IDL y finalmente LDL, ¿no es cierto? O sea, desde ahí estamos llevando el colesterol hacia nuestros tejidos. En cambio, las HDL son las que sacan colesterol de nuestros tejidos y lo llevan más bien hacia el hígado, por eso decimos el transporte reverso, ¿no? Pero para que con este colesterol se forme las sales biliares, la bilis. Y como parte de la bilis se pierde con las excretas, decimos que las HDL sacan colesterol de nuestro cuerpo, ayudan a eliminar colesterol de nuestros tejidos. Por eso que hablamos del destino bueno, ¿no? Y es por eso que nos conviene que las HDL colesterol en nuestra sangre estén altas, mientras que no queremos que las LDL colesterol estén altas. Ahí más bien las queremos bajas, ¿no? Baja concentración. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Destacándose. ¿Qué portan entonces las HDL a diferencia, hacia dónde, mejor dicho, ¿no? ¿Qué portan y hacia dónde? En las HDL a diferencia de las LDL. Ambas colesterol, pero unas lo sacan y lo llevan a la circulación y otros lo devuelven al hígado, más bien, pero para la constitución de bilis. Las sales biliares son derivados de colesterol, recordemos además.
Si ustedes ven las estructuras químicas de las sales biliares, miran y están viendo ahí el colesterol con unas cuantas modificaciones en realidad. Muy bien, acá también estamos viendo entonces a las HDL, miren, a las HDL, estas lipoproteínas HDL que estoy destacando se forman principalmente a nivel intestinal y también nacen, ¿no? A nivel intestinal y a nivel hepático, y también nacen o se modifican en el tránsito que realizan a nivel de la circulación interactuando con las otras lipoproteínas. Una de las apoproteínas, la más abundante que posee una HDL, porque como vamos a ver, hay una serie de apoproteínas que pueden estar en cada una de ellas. La más abundante en el caso de las HDL es la apoproteína tipo A1, que es una apoproteína que activa a la enzima LCAT, que es la lecitin-colesterol aciltransferasa. Quiere decir que una parte de su estructura, esta proteína que tiene en su estructura las HDL, cuando se encuentre con la LCAT, la va a activar y va a hacer que la LCAT, la lecitin-colesterol aciltransferasa, cumpla su acción, que es quitarle a los fosfolípidos con los que HDL ha nacido en alta cantidad ácidos grasos y unírselo al colesterol, convirtiéndolo de la misma estructura, ¿no? Que tiene la HDL, convirtiéndolo en éster de colesterol. Por eso les decía que en algunos textos ustedes ven a la HDL destacándole su cantidad de fosfolípidos, pero una vez que, eso es en la forma inicial, ¿no? Cuando recién nace, porque una vez que ya tiene mayor tiempo en circulación la HDL, ya pasó a las formas de HDL tipo 2 y tipo 3, que ya son más ricas en ésteres de colesterol, ¿no? Porque tiene, como les digo, la situación de una de sus apoproteínas mayoritarias, es la A1, ¿no? Que además participa en darle esa mayor densidad en su estructura. Recordemos que el HDL tiene buena cantidad de proteínas y entre ellas este tipo. Aquí abajo, ustedes están viendo entonces, a ver, primero veamos acá a la izquierda, antes de irnos abajo. Aquí está la HDL naciente, ¿no? Ahí están sus fuentes, como ven. Y por su ApoA1, entonces, como hemos dicho, va a activar a la LCAT, a la lecitin-colesterol aciltransferasa, y por la acción de esta va a ir madurando, ¿no? Va a ir pasando a las otras formas de HDL, como dije, tipo 1, tipo 2, que acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Acá en el gráfico inferior derecho vemos a la tipo 2, a la tipo 3, que gracias a la acción de la LCAT se han ido modificando en su constitución. Acá vemos el receptor para la HDL colesterol que podemos encontrar a nivel de los hepatocitos y de los macrófagos, el receptor SRB1, miren, y gracias a ese receptor es que se va a poder unir, ¿no? Y interactuar con el hígado, modificando también su carga. Acá vemos por otro lado el receptor para las LDL, ese que vimos hace un ratito y que les dije que está ausente en las hipercolesterolemia familiar. Y acá vemos, por ejemplo, el receptor para los kilomicrones, ¿no? Que también está presente en los macrófagos, miren. Entonces, conforme estas lipoproteínas van interactuando con los diversos receptores específicos que podemos encontrar en diferentes tejidos, es que va modificándose, ¿no? O va entregando su carga o va modificándose. A ver, permítanme un ratito. Ya. En esta nos vamos a quedar igual que el otro grupo. Ya nos gana la hora. Aquí ustedes pueden ver los diferentes componentes a nivel de las lipoproteínas que estamos mencionando. Por ejemplo, miren al kilomicrón. Como ven, su principal constituyente, lo que está en amarillo son los triglicéridos, lo que está en azul son fosfolípidos, lo rojo colesterol y su fracción proteica es lo que está representado en verde. Entonces vemos que tiene mayor cantidad de triglicéridos, mucho menor cantidad de fosfolípidos, menor cantidad de colesterol y muy poquita proteína. Por eso que es el menos pesado, ¿no? Tiene menos proteínas.
pero tiene bastante triglicéridos, por eso es el especialista en transportar triglicéridos. También alberga fosfolípidos, también alberga colesterol, como dije, son una mezcla con los otros lípidos, pero mayoritariamente tiene triglicéridos y es por eso que decimos que es especialista en transportar triglicéridos, igual que VLDL, ¿no? Miren, igual de los lípidos, el mayoritario que alberga es triglicéridos, ¿no? Y tiene ya un poquito más de proteínas. Las proteínas en realidad van aumentando conforme pasamos a las siguientes lipoproteínas, ¿no? Que justo están en su orden más o menos de formación, si se dan cuenta. Las IDL tienen buena cantidad de colesterol, menor cantidad de triglicéridos y menor de fosfolípidos. Las LDL tienen entre los lípidos mayor cantidad de colesterol, miren, también tienen proteínas, tienen buena cantidad de fosfolípidos y menor cantidad de triglicéridos. Y las HDL, si hablamos de todos sus constituyentes, más es proteína, ¿no? De lípidos, miren. Y si nos fijamos en los lípidos, ¿cuál tienen mayoritariamente? En este caso me están destacando una HDL pues recién formada, ¿no? Donde el principal lípido es el fosfolípido. Pero ya en la madura, como les dije, colesterol. Por eso estas dos son las que transportan, especialistas en transportar ésteres de colesterol. Uno el bueno y otro el malo. Aquí a la derecha estamos viendo entonces los lugares donde se originan, como ya mencioné. Estamos viendo la función que cumplen y que también ya hemos mencionado, y estamos viendo las apoproteínas que pueden estar principalmente presentes en su estructura. En realidad hay una serie de apoproteínas que están constituyendo las lipoproteínas, pero acá estamos destacando, diríamos, las más importantes, ¿ya? Para el caso del kilomicrón encontramos la B48, encontramos la apoproteína tipo C2, también está la E y está la A. En el caso de las... y miren, es la B48 es exclusiva del kilomicrón, mientras que en las VLDL y sus derivados, IDL y LDL, acuérdense que esta se va por acción de la lipoproteína lipasa convirtiendo en IDL y luego en LDL, tenemos la apoproteína B100 más bien. En BL, DL e IDL tenemos acompañando la C2 y también tenemos la E. En LDL principalmente la apoproteína B100. Y en HDL tenemos tanto la apoproteína A, la C y la E, ¿no? A en sus varias presentaciones, igual la C y la E. Aquí abajo están viendo algunas de las características importantes de estas apoproteínas. Por ejemplo, la A1 mencionamos que es la principal apoproteína presente en HDL, entonces tiene un rol no solamente estructural, sino que también dijimos que activa a la LCAT, ¿no? Que acá está. La A2, que es otra variante de las A, hay varios tipos de A como ven, también cumple un papel estructural en la misma HDL que también las posee, ¿no? La B48, que también dijimos es una apoproteína que es exclusiva de los kilomicrones, tiene un papel estructural también, necesario para el ensamblaje y secreción de estos kilomicrones. La B100 es ligando para el receptor de LDL. Miren, o sea, también las que tienen esta apoproteína pueden unirse al receptor de LDL e internalizarse, ¿no? Utilizándolo de pasadita también como transportador. Y quienes como puerta de entrada, ¿no? A ese receptor. O sea, no solamente LDL puede ingresar por su receptor LDL, sino que todas las que tengan este marcador B100, ¿no? Como VLDL e IDL. O sea, las de la familia, digamos. Y tiene pues papel estructural entonces en los miembros de esa familia, ¿no? VLDL, IDL y LDL. Necesario para el ensamblaje y secreción de VLDL. La C2 también la hemos destacado porque activa a la lipoproteína lipasa del endotelio capilar, que les decía, ¿no? Que ni bien salían la lipoproteína, el kilomicrón recién sintetizado, ¿no? Del enterocito, se encontraba con la lipoproteína lipasa y como tiene su marcador C2, su apoproteína C2, entonces activaba esta lipasa y esta actuaba sobre él, ¿no? ¿Quién más tiene este C2? VLDL, IDL y también HDL. Y la apolipoproteína E es un ligando para los receptores hepáticos
tanto de los receptores, los remanentes del kilomicrón, o sea, el kilomicrón remanente, mejor digamos, ¿no? Y también es un ligando para el receptor LDL. Y miren que entonces LDL no tiene a esta es la única que no tiene E, ¿no? La apoproteína E, miren, todas las demás sí tienen E, LDL no tiene. Sin embargo, como les digo, el receptor de LDL sí puede unir, ¿no?, a cualquier lipoproteína que tenga esta E, en particular, ¿no? Muy bien, jóvenes, nos ganó la hora. Todavía me faltan unas diapositivas más para terminar este tema. Creo que me faltan, son 59 diapositivas que son sobre las lipoproteínas y algunas condiciones patológicas relacionadas a estos y su análisis, ¿no?, en sangre. Así que ya queda esto para la próxima clase, donde vamos a abordar también el tema de bioenergética y oxidaciones biológicas. Entonces, el lunes vamos a terminar esto y, como les digo, de ahí vemos, ahí les conversamos sobre la fecha del parcial en esa misma semana. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta?